Guía para llenar el formulario de Excel del empleador sin sucursal. Para llenar esta guía, ingrese a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Dé un clic en la pantalla de servicios, empleador, informe del empleador y, como observa, en la pantalla de su computador encuentra el manual para ingreso de datos tabla Excel sin sucursal, el manual para ingreso de datos tabla Excel con sucursal y los códigos para columnas nuevas del formato Excel 2019. Para ejemplo, seleccionamos Manual para ingreso de datos tabla Excel sin sucursal. Paso número 1. Descargue el formato de Excel, el cual se encuentra en el sistema de informe del empleador sin sucursal. Ingrese la información en cada una de las celdas y al finalizar, guárdelo. Recuerde que este formato deberá adjuntarlo al final del formulario del informe del empleador sin sucursal. Paso número 2. Abra el formato de Excel y vaya llenando cada uno de los campos de conformidad con la siguiente tabla. En la columna A1, número de empleado, usted debe de llenar esta columna e ingresar los números de empleado desde el correlativo 1 en adelante. Lo correcto es 1, 2, 3, 4, 5. Lo incorrecto sería 1, 2, 7, 12, 11 con letras. Luego vamos hacia la columna B. Coloque el primer nombre del empleado. Y en la columna C, usted debe de agregar el segundo nombre del empleado si lo tiene. En la columna D, coloque el primer apellido del empleado. En la columna E, debe de colocar el segundo apellido del empleado. En la columna F, en nacionalidad, para verificar el código de nacionalidad que le corresponde al empleado, descargue el manual de codificación en el siguiente link, manual de codificación número 2, y los códigos aparecen a partir de la página 10. Lo correcto sería 83, 53, 83 y lo incorrecto sería ingresar guatemalteco, salvadoreño, mexicano, guatemalteco. Luego vamos hacia la tabla G, en donde se encuentra el tipo de discapacidad. Debe colocar el código de la discapacidad si tuviera. Los códigos los encontrará en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lo correcto es colocar los códigos 1, 2, 5 según el que pertenezca y lo incorrecto sería escribir con letras el tipo de discapacidad, por ejemplo, intelectual, sensorial, genética o sensorial. En la columna H, Estado Civil, debe colocar el código del Estado Civil del empleado. Los códigos los encontrará en el manual de codificación 1, los puede ver en el siguiente link. Lo correcto es agregar 1, 2 y lo incorrecto es escribir soltero, casado, SC. Vamos ahora hacia la columna I, documento de identificación. Aquí le damos la opción de DPI, pasaporte u otro. Debe colocar el código del documento del empleado. Los códigos los puede encontrar en el manual de codificación 1. Lo correcto es 1, 2, 3. Lo incorrecto, DPI o pasaporte. Vamos ahora hacia la columna J, número de identificación. Debe colocar los números del documento de identificación del empleado sin espacios, por ejemplo, 22 24 36 54 0101. Columna K, país de origen. Debe colocar el código del país de origen del empleado. Los códigos están en el manual de codificación 2 en la página del Ministerio de Trabajo. Lo correcto es 83 o según el código al que pertenezca. Lo incorrecto es agregar el nombre del país: Guatemala, Bolivia, Argentina. Columna L, lugar de nacimiento. Debe colocar los códigos del lugar de nacimiento del empleado. Ejemplo, I0101 corresponde a Guatemala. Los códigos del lugar de nacimiento aparecen en el manual de codificación 2. Lo correcto sería I0101, V0501. Lo incorrecto sería Guatemala, Chiquimula, San Marcos, Petén, Escuintla. Columna M, número de identificación tributaria. Debe ingresar el número de NIT del empleado. Lo correcto es escribir cada uno de los números sin espacio. Lo incorrecto es escribir consumidor final, no tiene, no aplica o en trámite. Número de afiliación X.
En la columna N vamos a escribir el número de afiliación X del empleado. Lo incorrecto sería escribir no tiene, no aplica, en trámite. Columna O. Sexo. M o F, masculino o femenino. Debe colocar el sexo según su código. Puede ver los códigos en el link siguiente. Lo correcto es 1, 2. Lo incorrecto, F, M, femenino, masculino. Columna P. Fecha de nacimiento. Debe colocar la fecha de nacimiento del empleado. Por ejemplo, 3, diagonal 11, diagonal 1789. Lo incorrecto, 01-02-90. Lo incorrecto es escribir guiones o escribir parte del nombre del mes. Usted debe ingresar cada uno de los datos de fecha de nacimiento separados de diagonal y escribir primero el día, mes y año. Columna Q. Cantidad de hijos. Debe colocar la cantidad de hijos en números. Por ejemplo, 1, 5, 7, 9. Lo incorrecto sería escribir no tiene hijos. En caso el empleado no tuviera hijos, coloque un 0. Columna R. En esta columna nos pregunta si ha trabajado en el extranjero. En el caso que la persona haya trabajado en el extranjero, debe colocar sí. Pero si la persona no ha trabajado en el extranjero, responda no. Columna S. En esta casilla debe colocar los códigos de la ocupación únicamente si la persona ha laborado en el extranjero. Si no ha laborado en el extranjero, debe de dejarla en blanco y los códigos los puede encontrar en el siguiente link. En la columna T, país, debe colocar el código del país donde laboró el empleado, de lo contrario deje la casilla en blanco. Recuerde que los códigos están en el Manual de Codificación 2. Columna U. Motivo de la finalización de la relación laboral en el extranjero. Usted debe de escribir el motivo por el cual finalizó su relación laboral en el extranjero. Columna V. Nivel académico alcanzado. Y debe colocar el código del nivel académico más alto alcanzado. Puede ver los códigos en el link de Manual de Codificación número 1 en la página 1. Columna W. Título de diploma obtenido. Lo correcto sería perito contador, secretaria bilingüe, bachillerato en computación, secretaria oficinista. Lo incorrecto, tercero básico, ama de casa, operador, albañil y carpintero. Columna X. Pueblo de pertenencia. Ingresa el código de pueblo de pertenencia del empleado. Puede ver los códigos en el Manual de Codificación número 1. Lo correcto es 1, 2, 4. Lo incorrecto, mestizo, 7, garífuna y xinca. Columna Y. Idiomas que domina. Ingrese el código del idioma que el empleado domina. Si domina más de un idioma, debe ir separado por comas. Puede ver los códigos en el Manual de Codificación número 1 en las páginas 2 y 3. Lo correcto sería 23, 23,24. Lo incorrecto, español, inglés, 1 diagonal 9 diagonal 28 o agregar guiones. Columna Z. En esta columna temporalidad del contrato, debe colocar los códigos de la temporalidad del contrato del empleado. Puede ver los códigos para columnas nuevas, formato informe del empleador 2019. Lo correcto es escribir 1, 2, según el código que le corresponda. Lo incorrecto es indefinido, definido, indefinido. Columna AA. Tipo de contrato. Ingrese el código del tipo de contrato que tiene el empleado. Puede ver los códigos en el documento de códigos para columnas nuevas de formato informe del empleador 2019. Lo correcto es 1, 2, 1, según el que le corresponda. Lo incorrecto es verbal, escrito. Columna AB. Fecha de inicio de labores. En esta columna, usted debe colocar la fecha en que el empleado inició a laborar en la empresa. Primero es el día, separado de diagonal, mes, diagonal, año. Lo incorrecto sería escribir con letras 12 de enero del 2005 u otro año. Columna AC.
Fecha de reinicio de labores. Escriba la fecha en la que el empleado reinició a laborar en la empresa. Si no, deje la casilla en blanco. Siga el formato de día, mes y año separado por diagonal. Columna AD. Fecha de retiro de labores. Debe colocar la fecha en la que el empleado se retiró de sus labores. De lo contrario, deje en blanco el campo. Por ejemplo, día, mes y año separado de diagonal. Columna AE. Ocupación. En esta casilla debe colocar los códigos de la ocupación del empleado. Lo correcto es 1341, 1342 y lo incorrecto sería escribir con letras: piloto, cocinera, agricultor, gerente, supervisor. Columna AF. Jornada de trabajo. Debe colocar el código de la jornada de trabajo del empleado. Lo correcto es 1, 2, según el que le corresponda. Y lo incorrecto es escribir el nombre de la jornada: diurna, mixta, otra. Columna AG. Días laborados en el año. Debe colocar la cantidad y número de los días que la persona laboró durante el año. No debe tomar en cuenta fines de semana, fechas festivas o feriados si el empleado descansó. Si no posee ninguna información, escriba 0. De lo contrario, escriba la cantidad de días laborados en el año. Lo correcto: 326, 333, 214, 229. Lo incorrecto: 365. Columna AH. Número de expediente del permiso de extranjero. Esta casilla es exclusivamente para empleados que son del extranjero y cuentan con su permiso de trabajo. Si no tiene extranjeros, debe dejar la casilla en blanco. Si no posee ninguna información, escriba 0. De lo contrario, si el empleado es extranjero, escriba el número de expediente de permiso. Columna AI. Salario mensual nominal. Debe colocar el salario base que el empleado gana mensual sin bonificaciones e incentivos. Si no posee ninguna información, escriba 0. Lo correcto es 2.250. Lo incorrecto, 27.000 quetzales. Columna AJ. Salario anual nominal. Coloque el salario base que el empleado gana mensual y multiplíquelo por 12 meses. Si no posee ninguna información, escriba 0. De lo contrario, deberá escribir el salario anual nominal del empleado. Lo correcto sería 27.000 quetzales. Lo incorrecto sería 2.250. Columna AK. Bonificación decreto 78-89. 250 quetzales de bonificación. Ingrese los 250 quetzales de bonificación que recibe el empleado. Esta casilla es mensual. Si no posee ninguna información, escriba 0. De lo contrario, escriba la bonificación incentivo del empleado. Lo correcto, 250 quetzales. Lo incorrecto, 3.000 quetzales. Columna AL. Total horas extras anuales. En esta columna, ingrese el número total de las horas extras que hizo el empleado durante el año. No es casilla monetaria. Si no posee ninguna información, escriba 0. Lo correcto sería 12, 30, 20, 5, 18. Lo incorrecto, 36 quetzales. Columna AM. Valor de la hora extra. Ingrese el monto que paga la empresa por una hora extra al empleado. Si no posee ninguna información, escriba 0. Lo correcto, 10.25. Lo incorrecto, 512 quetzales con 55 centavos. Columna AN. Monto aguinaldo decreto 76-78. Ingrese la cantidad de aguinaldo que recibió el empleado. Si no posee ninguna información, escriba 0. Columna AO. Monto bono 14 decreto 4292. Ingrese el monto del bono 14 que recibió el empleado. Si no posee ninguna información, escriba 0. Columna AP. Retribución por comisiones. Ingrese el monto de retribuciones que recibió el empleado durante el año.
Si no tuvo, deje la casilla en blanco. Si no posee información, escriba 0. Columna AQ, viáticos. Escriba el monto que recibió el empleado en viáticos durante el año. Si no tuvo viáticos, deje la casilla en blanco. Si no posee información, escriba 0. Columna AR. Bonificaciones adicionales. Debe colocar la cantidad de bonificaciones adicionales que el empleado recibió durante el año. Si no tuvo bonificaciones, deje la casilla en blanco. Si no posee ninguna información, escriba 0. Columna AS. Retribución por vacaciones. Ingrese el monto que recibió el empleado por vacaciones. Si no recibió dinero, deje la casilla en blanco. Si no posee información, escriba 0. Columna AT. Retribución por indemnización. Artículo 82, Código de Trabajo. Ingrese el monto que el empleado recibió de indemnización. Si no recibió indemnización, deje la casilla en blanco. Si no posee ninguna información, escriba 0. Hemos ingresado toda la información. Guarde su archivo y adjúntelo cuando finalice el ingreso de información en su formulario.